Hay un partido político que sacude a Alemania hasta sus cimientos. Un partido tan despreciado por tantos que miles de personas protestan a las puertas de su convención nacional. Un partido ultraderechista que coquetea con las posiciones más extremas sobre inmigración. Un partido considerado una amenaza cuyos miembros están bajo la vigilancia de las autoridades. Un partido que se vio obligado a deshacerse de altos cargos acusados de mantener vínculos secretos con Rusia y con China. Un partido tan controvertido con el que ninguna de las otras formaciones políticas representadas en el Bundestag quiere formar un gobierno. Un partido cuyos líderes han restado importancia a los crímenes nazis, yendo así incluso demasiado lejos para la ultraderecha de otros países europeos. Pese a todo, la AfD gana cada vez más adeptos que creen en su mensaje, que la alternativa para Alemania es la única posibilidad de derrotar a unos partidos tradicionales a los que esa formación tacha de fracasados. Denn wir sind die Alternative. Die Alternative für Deutschland. Für Deutschland. Esta es la alternativa para Alemania, la AfD. Millones de alemanes la votan. La AfD compite por el dominio político en el este de Alemania, en donde antaño gobernaron los comunistas. A pesar del éxito conseguido por la AfD en el Parlamento Europeo, su verdadero objetivo es llegar al poder en Berlín. Y sus líderes nos aseguran que su apuesta es a largo plazo y que su objetivo es llegar al gobierno en el futuro. Also ich glaube, realistisch wäre es ab dem Jahr 2029. En Alemania no se daba una situación semejante desde la Segunda Guerra Mundial. Muchos alemanes parecen horrorizados y otros inspirados por lo que ven. Mientras, la mayoría pasa por alto los verdaderos objetivos de ese partido, especialmente en política exterior. Apenas se habla del mundo que quiere la AfD y en qué lugar quiere dejar a Alemania. Y su visión global es más radical de lo que muchos creen. Por eso ahora nos adentramos en esa visión del mundo que la alternativa para Alemania confía en imponer en este país. Hablamos con Alice Weidel, colíder del partido, con su portavoz de política regional, Matthias Mosdorf, y con su poderoso líder regional, Björn Höcke. En la primera parte abordaremos su profundo rechazo al liderazgo internacional de Estados Unidos. Die gesamte globale Sicherheitspolitik der USA ist doch ein Modell, was wirklich von gestern ist und nur noch Konflikte zeitigt. Analizaremos la visión de la alternativa para Alemania sobre la OTAN y sus miembros, así como lo que esa visión implica para la paz y la seguridad en Europa. En la segunda parte analizaremos los vínculos de la alternativa para Alemania con el Este. Desvelaremos por qué ese partido quiere poner fin al apoyo a Ucrania y relacionaremos ese objetivo con el deseo de la AfD de acercar a Alemania a Rusia y de llegar aún más allá, hasta China. Putins und Russlands Interessen wurden über 20 Jahre ignoriert. Das ist nun mal Fakt. Deutschland sollte den Schwerpunkt darauf legen, weiterhin gute wirtschaftliche und diplomatische Beziehungen zu China zu halten. Todo ello sustentado en el lema Alemania primero y en el rechazo a la Unión Europea. It means we go out of that union and we cut all the financial supports to that union and we talk about 30 billion euros a year. Wir stehen für die Interessen Deutschlands ein und nicht für die Interessen eines anderen Landes. De ponerse en práctica los objetivos de la AfD transformarían las relaciones exteriores de Alemania. Los expertos nos explican cómo. That would be an ideal opening for Russia, and that would be very much Europe that Russia would want to see. From China's worldview, the AfD's perspectives fit right in. They're not even clear whether they would honor Article 5 and defend countries like Poland or the Baltic states in the future. If Germany didn't come to the defense of the Baltic states, that is the end of the transatlantic lines. So there's a fine line to walk between the nationalism that I think is an expression of health and the nationalism that is isolationist and anti-Western at its core. Explicamos las reglas fijadas para este video. Cuando hablamos de las posiciones de la AfD, nos referimos sobre todo al manifiesto más reciente del partido, publicado para las elecciones europeas de 2024.
y también hacemos referencia al documento fundacional publicado por la AfD en 2016. Siempre mostraremos la fuente de nuestras citas. Nos remitimos a nuestras entrevistas con los principales líderes del partido. Somos conscientes de que en Alemania, para muchos, todo lo vinculado con la AfD es controvertido. Por eso aquí hablan solamente expertos sin intereses electorales y ninguno de los consultados tiene la nacionalidad alemana. No es un partido marginal en un país cualquiera, es una fuerza política floreciente en la nación más poderosa, la economía más poderosa de Europa Occidental. Y lo que sucede aquí es importante para el futuro de la Alianza Occidental. La base de Ramstein, situada en Alemania, es una de las mayores que Estados Unidos tiene en el extranjero. Es clave tanto para ese país como para toda la Alianza Atlántica. Forma parte de la red de bases estadounidenses que existen en Alemania desde la Guerra Fría. Albergan a decenas de miles de soldados. Interactúan con las bases alemanas, una de las cuales tiene armas nucleares de Estados Unidos. Son centros del poder militar occidental y la alternativa para Alemania dice que tanto esos soldados como las armas nucleares estadounidenses deben salir del país. En el documento fundacional del partido se lee lo siguiente. La AfD exige la retirada de todas las tropas occidentales estacionadas en suelo alemán y especialmente la retirada de sus armas nucleares. Alice Weidel es colíder de la AfD. Le preguntamos por qué su partido plantea esa exigencia. Der Krieg ist sehr nah und dementsprechend wollen wir die volle Souveränität zurückhaben der Bundesrepublik Deutschland und auch mögliche Gefahrenpunkte uns zur Zielscheibe zu machen, sofortig abbauen. Aunque Weidel se refiere a la guerra de Rusia contra Ucrania, esa exigencia de su partido se publicó varios años antes. Es algo más profundo que genera interrogantes sobre el futuro de Alemania en la OTAN. La OTAN se fundó sobre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países victoriosos quedaron divididos en un bloque democrático y uno comunista. Press and delegates welcome the chief representative of a new member nation, Dr. Konrad Adenauer, Chancellor of the Federal Republic of Germany. En 1955, con una línea divisoria que surcaba el país, la República Federal de Alemania entró en la OTAN. And Western unity was immeasurably strengthened. Judy Densi es investigadora principal del Instituto Carnegie Europe. This was anchoring in Germany, West Germany, to the post-1945 institutions, and I think it was hugely important. Una semana después, la Unión Soviética constituía el Pacto de Varsovia, con Alemania del Este como miembro fundador. Así surgió la Guerra Fría, un profundo conflicto sistémico simbolizado por el Muro de Berlín. Alemania Occidental fue crucial para la Alianza Atlántica al enriquecerse y construir un ejército bajo la protección de Estados Unidos, con armas nucleares estadounidenses estacionadas en suelo alemán. Al final de la Guerra Fría, algunos llegaron a hablar del fin de la historia. La amenaza de Rusia parecía cosa del pasado y el gasto militar alemán descendió rápidamente. La líder de AfD, Alice Weidel, asegura que esa tendencia fue demasiado lejos. Und die Sachlage ist so dramatisch, dass die Bundesrepublik Deutschland momentan nicht mal in der Lage wäre, unser Land zu verteidigen. El recorte del gasto militar se denominó dividendo por la paz y en parte fue posible gracias a la continua protección estadounidense. Luego, muchos más países solicitaron y lograron su ingreso en la OTAN. Y bases estadounidenses como la de Ramstein asumieron nuevas funciones, como el respaldo de misiones estadounidenses y de la OTAN, por ejemplo en Afganistán y en Irak. La AfD considera que esas operaciones van más allá del mandato de la OTAN. El documento fundacional del partido que citamos antes afirma lo siguiente al respecto. La pertenencia a la OTAN está en consonancia con los intereses de la política exterior y de seguridad de Alemania, en la medida en que la OTAN se limita a ser una alianza defensiva. En el partido abundan los escépticos según los cuales la OTAN va más allá.
Hablamos con Björn Höcke, el ideólogo más influyente de la AfD en el este de Alemania. Spätestens der Jugoslawienkrieg 1999, also der völkerrechtswidrige Angriff der NATO auf das Gebiet des ehemaligen Jugoslawien, hat bei mir ein Umdenken eingeleitet. Höcke se refiere a la intervención de la OTAN en la guerra de Kosovo, lanzada con el argumento de impedir una limpieza étnica. Rusia y China se opusieron a una misión que se efectuó sin el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. Ich musste dann in den folgenden Jahren beobachten, dass die NATO von einem Defensivbündnis immer weiter in Richtung eines Offensivbündnisses zur Durchsetzung von Macht- und Rohstoffinteressen missbraucht und weiterentwickelt worden ist. Und das ist eine Tendenz, die nicht gut ist. Eine NATO als Defensivbündnis ja, aber nicht als imperialistisches Handwerkszeug. Esa opinión la comparten muchos miembros de la AfD. El manifiesto publicado por el partido con motivo de las elecciones europeas dice lo siguiente: los intereses geopolíticos y económicos de Estados Unidos difieren cada vez más de los de Alemania y otros estados europeos. Rechazamos el control de potencias extraeuropeas sobre la política europea de seguridad y exteriores. Según Alice Weidel, Alemania estaría más segura sin armas nucleares estadounidenses en su suelo que con ellas estacionadas aquí. Ja, absolut. Absolut. Die Interessen der USA innerhalb von Deutschland widersprechen diametral unseren Sicherheitsinteressen. Analicemos esa frase. Alice Weidel dice que los intereses estadounidenses y alemanes son diametralmente opuestos y repite su exigencia de que las armas nucleares estadounidenses se retiren de suelo alemán. Pero se trata más bien de afirmaciones retóricas. It would certainly trigger, I think, questions, even doubts about the credibility of the American nuclear deterrent and Germany's commitment to it. Peter Rowe es director del Centro para Europa y Eurasia del Instituto Hudson en Washington. Moreover, I think there's probably an assumption embedded in the AfD's proposal that those weapons would go back to the United States. But the United States and, say, Poland are two sovereign countries, and one could easily imagine that the U.S. would redeploy forces further to the east, including potentially adding in new nuclear weapons sharing countries in Central and Eastern Europe. En Polonia, sin duda, las armas nucleares y los soldados estadounidenses serían recibidos con los brazos abiertos. If you don't want them, we'll take them. I'll start with that. Katarina Pisarska preside el Foro de Seguridad de Varsovia. But talking seriously, I think there's first and foremost a fundamental misunderstanding and also underappreciation how Germany has been able to prosper and flourish thanks to the American security umbrella over the years. The fact that Germany did not have to spend money for its own security, did not have to worry about being invaded by countries, that we could have created a safe European Union, one of the most prosperous areas in the world. And NATO and Article 5 was truly, and I hope still is, the bedrock of European security. This is why countries like Poland and the Baltic states decided to join NATO. Uno de esos estados bálticos es Lituania, en donde crece el temor a una agresión rusa. Por eso, esa región apuesta más que nunca por el artículo 5 de la OTAN, por la promesa de que un ataque contra un país miembro sería un ataque contra todos. Alemania ha reafirmado su promesa con una importante presencia militar en Lituania. Y lo que respalda allí la presencia de soldados alemanes son las armas nucleares estadounidenses. Pero el portavoz de política exterior de la AfD, Matthias Mosdorf, pone eso en duda. Asegura que a la hora de la verdad, Estados Unidos no cumpliría sus promesas. So from my understanding, the US government would only acting if the aggression is against the homeland of the US and not Europe. So you don't believe in America's commitment to Article 5 in Europe? Not in the case of a nuclear answer of any aggression from outside. El problema del artículo 5 es que nunca se ha puesto a prueba. Today the question is whether the Americans will want to continue to provide this security. This is the real issue. And if they step
away, step down, as I understand AfD would want to, who's going to fill that void? Who's going to fill that void? Is that going to be Germany filling in that void? Or will we see actually other powers like Russia, like China? Los líderes de la OTAN insisten en que defenderían cada centímetro del territorio de la alianza. Sometimes we do beat our chest in the West and talk about the inviolability of Article 5. The real rubber hits the road moment is in extremis, if such a contingency takes place, would the United States, would Germany be prepared to fight their way into the Baltic states if, say, Putin managed to quickly suborn one of those countries, set up an anti-access area denial bubble, and threaten a nuclear counterstrike if the US and NATO fought their way in? That is not an easy contingency to think through, and I think we should be sober about it. But if we begin to sow doubts about Article 5 at the very beginning, then I think that only emboldens and encourages the likelihood of such an intervention. ¿Y qué hay de la presencia de soldados alemanes en Lituania? ¿No es una clara demostración de la aplicación del artículo 5? ¿Respetaría la alternativa para Alemania las garantías establecidas en el artículo 5 del Tratado de la OTAN? If Russia did take some kind of hostile action towards the Baltic states, Germany is committed under Article 5 to step in. Do you think it should, or do you think that would be against Germany's interest? I think it should not, but of course it's contracted. Yeah? No parece muy convencido, y la mayor preocupación de los vecinos del este es que la AfD los abandone a su suerte. All this is extremely worrying. We read this as, on the one side, trying to undermine our trust in whether the Americans will actually deliver on Article 5, which is existential for the security of the Baltic states, Poland, and the entire Central Europe. The AfD is also undermining our country's trust in Germany as a reliable ally and a reliable partner. And these kind of statements very clearly favor one party in Europe, and that is Russia. Mencionamos ese temor ante Alice Weidel. Ich habe vollstes Verständnis für die Haltung Polens und der baltischen Staaten. Das ist auch historisch begründet. Also Polen wurde nicht nur einmal überrannt. Und dementsprechend ist das Sicherheitsinteresse auch dieser Länder absolut verständlich. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Putin niemals ein Interesse haben könnte, dort freiwillig einzumarschieren. Warum sollte er? Dafür liegt überhaupt gar kein Grund vor. Das sagt er auch explizit selbst. Pero quienes conocen bien a Putin no están tan seguros. Alexander Gabweb dirige el Centro Carnegie para Rusia y Eurasia en Berlín. If Vladimir Putin, a couple of years down the road, wakes up one day and believes that he has the strongest army in Europe, that he stands next to the Baltics, and if he enters the Baltic, nobody will risk a nuclear exchange with Russia, and that will show that Article 5 is futile, and that will lead to rearrangement of the European security architecture because NATO will fall apart. So if Putin thinks that one day and gives marching orders to his general, will there be anybody in the situation room in the Kremlin who will say, Mr. President, that's a crazy idea, we will definitely not follow your order? The answer is no. Es alarmante pensar en cuál podría ser el próximo paso de Putin. Alexander Gabweb asegura que para evitar ese escenario, Occidente deberá invertir mucho más en proteger el flanco oriental de la OTAN. I think that it's a very high impact but low probability scenario for now. But the longer Europe doesn't invest into deterrence capabilities, focusing on the Baltic states, Finland, and like all of the countries that are on the eastern flank first and foremost, the tail risk of this scenario actually materializing is increasing. Hemos oído hablar de lo que la AfD rechaza, de sus críticas a Estados Unidos y de su escepticismo sobre la OTAN. ¿Significa eso que propone abandonar la OTAN? Se lo preguntamos a Alice Weidel, y a pesar de todas sus críticas, ella aseguró que no. Es macht absolut Sinn, dass Deutschland Mitglied in der NATO ist. Eso coincide con la opinión mayoritaria en Alemania. Por eso, en lugar de pedir la salida de la OTAN, Weidel habla de reforzar su brazo europeo, aludiendo a las ideas expresadas por el presidente francés Emmanuel Macron.
Er hatte sehr stark dafür plädiert, die europäische Sicherheitsarchitektur zu stärken. Darin sind natürlich alle europäischen Staaten enthalten und sollten an einem Strang ziehen, da unsere Sicherheitsinteressen andere sind als die der USA. Pero Biden va mucho más lejos que Macron en su rechazo a Estados Unidos. Die gesamte globale Sicherheitspolitik der USA ist doch ein Modell, was wirklich von gestern ist und nur noch Konflikte zeitigt. Ich halte das für einen absolut falschen Weg. ¿Qué propone entonces la AfD para garantizar la seguridad? Veamos de nuevo el manifiesto del partido previo a las elecciones europeas de 2024. Habla de establecer una comunidad de defensa europea y de lograr una autonomía militar y estratégica. Pedimos a Matthias Mosdorf que nos lo explique. Let's look in the perspective of the next 10 to 15 years. I expect that we can go forward with much more sovereign architecture of an own security understanding in Europe. You know that we want a Europe much more focused on national states, and of course they can do agreements. Probably we need one agreement in the case of security. El manifiesto sigue. La AfD rechaza la creación de un ejército europeo y considera que la existencia de un ejército alemán capaz es fundamental para la seguridad de Alemania. Con un ejército fuerte, Alemania estaría a medio plazo en condiciones de prescindir de las tropas estadounidenses. ¿Y cuánto tiempo cree la AfD que Alemania necesitaría para lograr ese objetivo? ¿Necesitaría armas nucleares? Alice Weidel se mostró partidaria de incrementar el presupuesto militar por encima del 2% del PIB exigido por la OTAN, pero no especificó qué cifra propone su partido. Además, rechazó claramente el estacionamiento de armas nucleares en suelo alemán. Dass in Deutschland sowohl Atomwaffen stationiert sind oder für Atomwaffen ertüchtigt werden sollte, steht für uns und für mich persönlich außer Frage. Auf keinen Fall. Otros líderes del partido, sin embargo, se muestran más abiertos a esa posibilidad. At the end of this way, we have to talk about do we want to develop nuclear weapons in Germany as well? Because it's the last question of a list of very long questions in a row. Wären Sie auch für eigene Atomwaffen, für eine eigene Entwicklung von Atomwaffen in Deutschland oder in Europa? Also das ist sicherlich eine Frage, die diskutiert werden muss, gerade wenn man eine europäische Verteidigungsgemeinschaft auf dem Schirm hat. Und langfristig brauchen wir in Europa tatsächlich so eine Möglichkeit, ja. Queda claro entonces que lo que la alternativa para Alemania rechaza es la influencia estadounidense, la presencia de armas nucleares y de soldados estadounidenses y la extensión de su poder a suelo alemán. Pero sus planes para llenar ese vacío dejan muchas preguntas sin respuesta. ¿Permanecería Alemania en la OTAN? ¿Cómo sería una comunidad europea de defensa? ¿Quién formaría parte de esa comunidad? ¿Tendría garantías como el artículo 5? ¿Y quién tendría armas nucleares? En capitales como Varsovia, la actitud de la AfD resulta desconcertante. I cannot talk about other security guarantees for the European security architecture, not knowing who would be behind them, whether Germany, and of course with its weak military abilities, with its lack really of military experience even, I don't know how Germany could substitute the United States of America in Europe, and especially in our region. Yes, in our region, Central Europe, that is directly threatened by Russia, and that can truly ponder an invasion of Russia into the Baltic states, but maybe even in the future into Poland. También otros advierten de los riesgos de apartarse de la OTAN. That would be an ideal opening for Russia, and that would be very much Europe that Russia would want to see, where Russia would be able, as the largest outside security presence and a very large economy next door, also interconnected to Europe through various ways, provided with an opening to be much more influential in Europe, build coalitions, build clubs inside, and really be the towering force inside European continent.
Sobre todo ello se cierne la sombra de Vladimir Putin. Como veremos en la segunda parte, él tiene especial interés en estos debates, al igual que este otro líder. En junio de 2024, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó Berlín. Habló ante un parlamento casi al completo y agradeció a Alemania su ayuda en la lucha contra la invasión rusa. No obstante, en la Cámara había algunos asientos vacíos. Aquella sesión fue presenciada solo por 4 de los 77 diputados de Alternativa para Alemania. Hablamos con uno de ellos. We were afraid that this would be a show to ask even for more money and so forth. La ausencia de tantos diputados de AfD buscaba expresar desacuerdo con el apoyo de Alemania a Ucrania. Después de Estados Unidos, Alemania es el segundo mayor proveedor de armas y financiación a Ucrania. También entrena soldados ucranianos en suelo alemán. El gobierno alemán argumenta que ese apoyo es fundamental para la seguridad europea. Eso ha marcado una ruptura con la antigua política alemana de no enviar armas a zonas de guerra. En el pasado era el partido de la izquierda el que exigía el fin de ese apoyo, pero ahora la banderada de esa causa es la Alternativa para Alemania. Das, was gerade in der Ukraine gemacht wird, ist eine Aggressionspolitik und hat mit Verteidigung wenig zu tun. El manifiesto de la AfD llama a cambiar de rumbo hacia políticas que complacerían a Vladimir Putin. El envío de armas a zonas en guerra no fomenta la paz en Europa. Restablecer el comercio ininterrumpido con Rusia requiere el levantamiento inmediato de las sanciones económicas contra Rusia. These are definitely the Kremlin's talking points. I don't think that AfD necessarily adopts them because the Kremlin tells them or they read that, but they genuinely believe that Ukraine is outside of the tent. Germany has benefited enormously through its economic cooperation, and that sending weapons to Ukraine is just a big burden on the taxpayers. Like, why do that? En la AfD impera el convencimiento de que aunque la ilegalidad de la invasión de Ucrania sea indiscutible, sus motivos son comprensibles. Der russische Angriff ist absolut völkerrechtswidrig, das steht hier außer Frage. Nur die Sache ist ja jetzt die, wie löst man das? Russland hat sehr genau gesagt, wo die roten Linien liegen, und zwar in der Aufnahme der Ukraine in die NATO. Russland hat ein Interesse daran, weil Russland eine 1300 Kilometer lange Grenze zur Ukraine hat, dass die Ukraine in einer Neutralität verbleibt, sozusagen als Sicherheitspuffer dient. Und diese Interessen wurden sträflich ignoriert über 20 Jahre, als der NATO-Bereich immer weiter ostwärts verschoben wurde und eben gegen vitale Sicherheitsinteressen von Russland verstoßen hat. Es un relato que los vecinos orientales de Alemania no aceptan. It is not about the fear of NATO. If it were the fear of NATO, then we would have a huge army, Russian army, on the Finnish-Russian border. And actually, since Finland joined NATO last year, the Russians withdrew from the Finnish border. So if they think that NATO is such a threat, why are they withdrawing from borders with NATO countries? Maybe because they know that Finland will not attack Russia. Maybe they know that Poland and the Baltic states will not attack Russia. No obstante, Alice Weidel afirma que la OTAN y Rusia mantienen un rumbo de colisión. Deutschland muss sich vor allen Dingen für Friedensverhandlungen einsetzen. Weil, um es hier auch ganz klar zu sagen, ich habe die größte Sorge, dass dieser Krieg eskaliert. Der hat so ein hohes Eskalationspotenzial. Und ich habe das Gefühl, dass von der europäischen Führung als auch von den Amerikanern nicht im geringsten, nicht mal im Ansatz die Gefahrenlage hier verstanden wird, wann die rote Linie für Russland eigentlich mit den ganzen Waffenlieferungen, mit Soldatenausbildung, mit der finanziellen Ausreichung, dann mit der Ausreichung von Panzern, dann noch von Raketen, wann die rote Linie überschritten wird.
Los expertos reconocen que el riesgo existe. I think the threat of escalation is very real, and I think here the AfD leadership is onto something, that it's getting more dangerous. I think I would disagree that the West is blind to that. I think that the people I'm talking to are fully aware of that and are just trying to calibrate support for Ukraine without providing more dangerous incidents and they keep the channels of communication open to the Russian. Pero pocos piensan que a corto plazo pueda haber negociaciones de paz. The thing is that the Russians believe that time is on Russia's side. As long as Vladimir Putin believes that more time will deliver him more gains and his leverage will be stronger, there will be no interest to seek in a peace that's durable. Para Biden, la clave está en establecer una nueva relación con Rusia que incluya los planes de futuro ya escuchados en la primera parte. Ich glaube, dass Russland in sämtliche europäische Architekturen perspektivisch eingebaut werden sollte, damit solche Störfälle nicht mehr passieren. Das ist völlig klar. Pero para Polonia y otros países europeos, la Rusia de Putin se ha descalificado a sí misma como socio fiable. People who believe that you can include this regime into discussions about a European security architecture are completely delusional. In December 2021, so not even 2 months before the full-scale invasion of Ukraine, Russia proposed its security guarantees, the vision of its European security architecture. And the vision was very clear. Move away troops, NATO troops from Poland, from the Baltic states, so basically already telling us what to do, telling Ukraine to be completely neutral. What Russia wanted is that Ukraine could not join the European Union, and having a kind of concert of nations, of the big nations like Germany, France, and the US, and deciding how to divide Europe. This is for Europe unacceptable. We have lived through that history. This is past history, and countries like my own will not agree that somebody else will decide on our security. We've done that 30 years ago. We will not repeat that. Hay más indicios de que la AfD asume la visión rusa del mundo. Veamos un ejemplo. Exigimos el respeto del principio de no injerencia en los asuntos internos de los estados por parte de otras potencias y agentes no estatales. Aquí es donde China entra en juego. Lo de la intervención en los asuntos internos de otros países se parece mucho a argumentos que se escuchan en Pekín. China would welcome hearing that from a major German political party. This is very much aligned with China's understanding of the world. Amanda Xiao trabaja en China como analista senior del International Crisis Group. It does not want Western governments to be looking closely at how it handles its affairs internally, whether that's related to the way it treats minorities on its peripheries in Tibet and Xinjiang, or in Hong Kong, or in Taiwan, which it also considers to be a part of its internal affairs. Taiwán es ahora la cuestión más delicada entre China y Occidente. Occidente ve a Taiwán como una próspera sociedad democrática cuyo pueblo tiene derecho a decidir sobre su futuro. Para China eso no tiene sentido. China considera a Taiwán parte de la República Popular China y no desea que otros países se inmiscuyan. Nos interesa lo que Alice Weidel piensa al respecto. Ich glaube, was für die Bundesrepublik Deutschland gilt, dass wir dort überhaupt gar nichts zu suchen haben. Es liegt nicht in unserem Interesse, uns dort einzumischen. Darum sagen wir ganz klar, wir mischen uns nicht in die Angelegenheiten anderer Länder ein. Ich glaube, dass der Volksrepublik China Raum eingeräumt werden sollte, diesen Konflikt mit Taiwan selbst zu lösen und zu einer sehr, sehr guten Lösung zu kommen, im gegenseitigen Einvernehmen. El problema es que ante el inmenso poder de China hay pocas esperanzas de que su objetivo sea buscar el consenso con Taiwán. I think Taipei would say it's not possible to reach a mutual and equitable agreement with China on the dispute if the two sides were completely left to their own, because really Beijing has become increasingly aggressive in its approach. That's been the trend, right? It's shown
very little sensitivity to Taiwan's concerns and preferences. The tendency has been for China to become, as it grows in power, increasingly inflexible, hardline, and imposing in its demands. Eso hace a Taiwán dependiente del apoyo moral y militar de Estados Unidos y otros países. Alice Weidel piensa que esa es la receta del desastre. Ella culpa a Estados Unidos. Wenn es dort knallt und dort auch weiter rumgefuschelt wird von amerikanischer Seite, da sollte man sich wirklich zurückhalten und diesen Partnern, diesen Parteien den Freiraum einräumen, es selbst zu lösen und nicht noch irgendwie Öl ins Feuer zu gießen, wie man das im Nahen Osten auch gemacht hat und in der Ukraine. Das Ganze geht doch alles nach hinten los. Se extiende esa visión del mundo, se extiende pensar que Estados Unidos es el causante de los conflictos en Ucrania, en Oriente Medio y en Taiwán. Esa es precisamente la visión que propagan Moscú y Pekín. The AfD's views on Taiwan would be music to the ears of decision makers in Beijing. You know, it's implying that the U.S. Meddling is the reason for why tensions are rising in Taiwan, which is exactly China's narrative, that the involvement of Washington is what is stirring up what Beijing calls secessionist forces in Taiwan. En Washington se toma muy en serio la posibilidad de que estalle una guerra por Taiwán. Aunque no se espera que Alemania se implique en la lucha por la isla, difícilmente podrá quedarse de brazos cruzados. On the first days of war between China and the US, thousands of dead Americans, presumably, potentially American ships at the bottom of the Pacific Ocean, American submarines potentially hit. If in that case, Germany essentially tries to strike an equidistant pose and say, well, Taiwan is like Crimea 2014, we should carry on and continue our normal relations with Beijing as if nothing much has happened. Americans would remember that and they wouldn't forget it, and they wouldn't forgive it either. And so for that reason, I think it would behoove, the AfD, but really all of German politics, to think long and hard about the implications of an all-out war. If it's an actual combat between the US and China, then I think Germany will have to choose. And that would mean, say, economic embargo against China, or drastic economic measures of that sort. El programa electoral de la AfD para las elecciones europeas ya adelantaba ese escenario, afirmando lo siguiente: rechazamos cualquier tipo de sanciones contra China. El mensaje es que la AfD quiere mantener a toda costa las relaciones económicas con China. China ist der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Und Deutschland sollte den Schwerpunkt darauf legen, weiterhin gute wirtschaftliche und diplomatische Beziehungen zu China zu halten. Esos lazos comerciales se forjaron en gran medida durante los gobiernos de Angela Merkel, cuando las tensiones geopolíticas estaban menos presentes y florecían los negocios de Alemania con China y con Rusia. Various European leaders have beaten a march to Beijing to try to negotiate positive trade deals for themselves. They've also, over the years, worked closely with Moscow. That includes the major parties, the legacy parties in Germany, the CDU and the SPD. So, in a way, it is a little bit rich and hypocritical for the criticism to rain down on the AfD from the same actors who otherwise surreptitiously cut deals with Beijing and Moscow in their own national interest. Pero los tiempos han cambiado y cada vez hay más consenso en que las economías occidentales, y Alemania en particular, son demasiado dependientes de China y necesitan diversificarse. La AfD rechaza esa posición. De hecho, si se leen atentamente sus documentos políticos, se ve que su objetivo es estrechar aún más las relaciones con China. Con la nueva ruta de la seda, China se ha embarcado en un proyecto histórico. Para contribuir a darle forma en pie de igualdad, la AfD está a favor de una participación proactiva de Alemania. La nueva ruta de la seda es el gigantesco proyecto chino de infraestructuras globales. La adhesión de Alemania cambiaría el paisaje estratégico global. In this moment when China is facing immense pressures from the West, one of its goals is to really try to create a bit of space across the Atlantic
between the US's positions on China as opposed to Europe's positions on China. A part of the goal is to also create and deepen divisions across Europe so that Europe is less likely to form a united bloc that is keen on increasing its competition with China. So a Germany entering into the BRI would be a huge coup for the Chinese given this larger strategic landscape. Y aún hay más. La AfD asegura querer unirse a la Organización de Cooperación de Shanghái como Estado observador. Se trata de un organismo regional liderado también por China. En las premisas de la AfD hay otra frase interesante. Deberán ampliarse las relaciones de Alemania con la Unión Económica Euroasiática. La Unión Económica Euroasiática está controlada por Rusia. Sus otros miembros son Kazajistán, Kirguistán, Armenia y Bielorrusia. Establecer lazos con esos organismos parece un desplazamiento de Occidente a Oriente, del mundo transatlántico a Eurasia. If I have this proposition to become observer at the Shanghai Cooperation Organization, join Belt and Road Initiative, and then engage meaningfully with the Eurasian Economic Union, that would be a gift to Vladimir Putin and Xi Jinping by extension, because that will boost legitimacy and content of these institutions and organizations. The AfD's position on China is very much in line, really, with China's views of the world. They would be very welcomed in Beijing. The argument that the US-led security order is a relic of the Cold War era and creates global instability is exactly the sort of narrative that China itself has been putting forward. Beijing is also seeking to create more space in the court of international opinion for the idea that China itself, as a major power, is a legitimate alternative provider of peace and security. La realidad geopolítica es que China y Rusia desafían a la alianza occidental. Siendo Alemania un miembro clave de esa alianza, cualquier cuestionamiento de su lugar en ella puede tener consecuencias globales. En la primera parte hablábamos de los recelos de la AfD sobre Estados Unidos y la OTAN. Luego, analizábamos su cercanía a las doctrinas e instituciones de Rusia y China. Todo ello se basa en el escepticismo de este partido hacia la Unión Europea. La tesis fundacional de este partido para acabar con la moneda única europea y el euro dieron lugar a su nombre: Alternativa para Alemania. La AfD mantiene sus primeras tesis. Cada Estado solo recuperará la soberanía sobre su política económica y monetaria a través de las monedas nacionales. El manifiesto de AfD condena a toda la Unión Europea. Creemos que es imposible reformar la Unión Europea y la consideramos un proyecto fracasado. Alice Weidel aboga por una Europa de naciones. Das, was dort geschaffen wurde, die Kompetenzuntergrabung parlamentarischer Demokratie in den Nationalstaaten, halte ich für einen falschen Weg. Das ist aus meiner Sicht zutiefst undemokratisch. Und dementsprechend wollen wir ein Europa der Vaterländer, souveräne Staaten, Kompetenzrückbau. Son los mismos argumentos sobre soberanía que ya lanzaron en Reino Unido los impulsores del Brexit. Pero el Brexit generó una enorme crisis en el Reino Unido y durante nuestra entrevista, Alice Weidel evitó afirmar que ella querría lo mismo para Alemania. Pero otros son menos cautelosos al exigir una versión alemana del Brexit. It's called Brexit. It means we go out of that union and we cut all the financial supports to that union and we talk about 30 billion euros a year. Ese resentimiento por el supuesto trato injusto que recibe Alemania está presente en muchas de las tesis de la AfD. Un trato injusto de la OTAN, un trato injusto de Estados Unidos y un trato injusto de Europa. La Alternativa para Alemania sostiene que otros ofrecerían a Alemania mejores acuerdos y los próximos años podrían ampliar ese resentimiento. El estatus de Alemania como potencia manufacturera ha quedado en entredicho a causa del efecto de las turbulencias geopolíticas en los suministros energéticos y a causa de la rivalidad con grandes exportadores como China.
A eso se suma que la invasión rusa de Ucrania ha puesto de manifiesto la debilidad militar de Alemania, un país que en los próximos años deberá incrementar considerablemente sus inversiones militares. Ante estos desafíos existe la tentación de mirar hacia el este para obtener energía barata, acuerdos con China, así como un rápido fin de la guerra en Ucrania, poniendo fin a las tensiones con Rusia. Sería una Alemania que haría suyos los intereses del Kremlin. I think that they see AfD as the German patriots who are genuine, who frame the security interests of Germany in terms of national interest, just looking poor at Germany. The hope is that over time, the grim reality will swing more voters towards this point of view, and that the German common sense will say, oh, that's exactly what we need for our country. And I think that Putin and the Russian foreign policy elite genuinely believes that this is the outlook that suits German national security interests much better than the current one. And Germans just need to be smarter and not fully colonized by the Americans. And that has been Russia's goal all the time, consistently, even before the Berlin Wall collapsed in 1989. The whole idea was to consolidate the relationship between Germany and Russia in such a way that it would actually weaken the security and the defense structures of Europe, which are exemplified by NATO. ¿Y qué se piensa en Estados Unidos sobre esto? Ellos se resisten a que los responsabilicen de los problemas de Europa y piden a los europeos que no se unan al equipo contrario. It's a painful time in Germany, but this isn't because of the United States. Joining a series of institutional bodies which are clearly meant as counterbalances or anti-Western organizations goes against where Germany is positioned, which is as part of the West, as part of the free world. El más próximo vecino oriental de Alemania es Polonia. Es un país que fue devastado por los nazis para luego convertirse en vasallo de la Unión Soviética. Ahora Polonia es un miembro crucial de la OTAN y la Unión Europea. Y es allí, en Varsovia, en donde se escuchan los llamados más enérgicos para que Alemania no cambie de bando. Any ideas of leaving the European Union and leaving the Eurozone and so on means the total destruction of the single market itself, of our ability to trade with each other. It goes back to protectionism, goes back to nativism, goes back to nationalism. We've been there and it didn't work. These ideas brought 2 world wars, which cost the lives of 100 million victims. And this type of completely selfish looking and transactional looking at world affairs will not bring anything good to the Europeans. Berlín fue el epicentro de la historia europea del siglo XX. Durante las 2 guerras mundiales y también durante la posterior Guerra Fría. Ahora que el escenario geopolítico se transforma, ¿cuál es el lugar de Alemania? ¿Aún cree en sus alianzas y en sus instituciones? ¿Hay alternativas mejores? La alternativa para Alemania pretende transformar el rostro de Europa, y mucho dependerá de lo que los votantes alemanes piensen al respecto. Sigan atentos.